Hola, hoy tengo el placer de inaugurar lo que supone la primera entrevista con Zoom de nuestra historia con uno de los guionistas más respetados del cine español. Él es Michel Gazzambide, lleva en el oficio algo más de 30 años, ha sido especialmente fecundo en el cine negro, trabajando con Enrique Urbizu en películas como La Caja 507 o No habrá paz para los malvados. Por esta última cosechó el Goya al mejor guion original. Su currículum se extiende más allá, con películas como Vacas de Julio Medem o Petra de Jaime Rosales. Y también ha desarrollado una amplia carrera en la parcela televisiva, en series como Gigantes y una de reciente cuño como Libertad, que debería llegarnos en las próximas semanas. Sin embargo, hoy lo tenemos aquí para que nos hable de la última producción de Movistar Plus, La Línea Invisible, una serie que trata sobre los orígenes de ETA y que a nivel personal la considero una de las miniseries de la temporada, más allá de distinciones geográficas. ¿Cómo va? Bueno, Michel, ¿cómo estás? ¿Cómo llevas toda esta situación de excepcionalidad? Hola, Marc. Pues nada, gracias por la presentación y esas cosas. Pues no, sabes que para nosotros el estar encerrados es un poco más habitual que para el resto de la población, entiendo, porque nosotros trabajamos en casa y pasamos mucho tiempo encerrados. Lo que pasa es que una cosa es el encierro voluntario y otra cosa cuando el confinamiento es tan grave y por unos motivos tan tremendos, ¿no? Nos ha caído el fin del mundo, o bueno, el fin del mundo, quiero decir, el Armagedón y de repente pensábamos que era territorio de ficción y es real. Bueno, pues intentando, como se dice que hay que hacer, intentando hacer rutinas, intentando que la cabeza se concentre en trabajo. Afortunadamente, los guionistas, la cultura está muy, muy golpeada por este asunto, pero dentro de lo terrible que es para la cultura en general, para los guionistas, o por lo menos los que tenemos la enorme suerte de poder tener algunos trabajos pendientes, pues bueno, pues de alguna manera podemos seguir trabajando, ¿no? Preparando cosas nuevas o, bueno, cerrando algunas cosas que estaban previstas. Pero bueno, intentando llevarlo con la mayor dignidad posible y eso, sin más. Vale, quería empezar hablando un poco sobre la génesis de La Línea Invisible. Tengo entendido que la idea original es de Abel Rouras y el guión lo has coescrito con Alejandro Hernández. Sí. Era a ver si nos podías explicar un poco de dónde parte todo, si es un encargo, si es un Bueno, proyecto es una colaborativo. idea de Abel García Roure, que de repente, yo después, en fin, en ese momento no lo sabía, pero cuando me llega la opción de trabajar en él, lleva bastante tiempo dándole vueltas a una película o a una serie, en fin, a un asunto, un tema, un audiovisual que de repente trate el tema poco conocido de los inicios de la banda terrorista ETA y el momento en que dan paso a cruzar la línea invisible y matan. Que es un tema bastante desconocido para la gran parte de la mayoría de la gente en estos momentos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sufre distintos procesos hasta que uno de estos procesos lleva la serie, se consolida como posibilidad de serie en Movistar y entonces, bueno, buscan guionistas y entonces nos contactan a Alejandro y a mí. Tenemos una reunión aquí en San Sebastián con Rafael Portela, el productor, con Abel, el autor de la obra original, y bueno, y a partir de ese momento cogemos el material original que hay mucha documentación, alguna línea argumental más o menos desarrollada, y entonces empezamos a trabajar de nuevo, empollamos un montón de libros, sugerencias que aparecen en los textos, ya os digo, muy documentados del trabajo que había hecho Abel. Y nada, y a partir de ese momento vamos hilando los guiones, ¿no? Alejandro y yo ya hemos trabajado en más ocasiones, más o menos nos dividimos por capítulos, cada uno escribe un capítulo, el otro después coge el capítulo que ha escrito el otro, escribe encima, en fin, bueno, de esa manera hasta que ya tenemos más o menos escritos prácticamente todos los capítulos cuando entra Mariano Barroso, que de alguna forma le da su impronta personal, ¿no? Aparece también su colaboración, es importante a la hora de, pues, bueno, de fijar sobre todo de aquellos aspectos de los guiones que son más interesantes o que le interesa más resolver y tal, o tratar, y bueno, ahí a partir de ahí hacemos un retoque, una reescritura,
y al final más o menos los guiones que se escribieron se parecen mucho a los guiones que habéis visto. ¡Cuando sale todo, hostia! ¿Hasta en qué lado de la cintura se pone la pistola? Lo haremos mañana, juntos. ¡Ahora, Xavier Chavarrieta, me cago en Dios! ¡No, ahora! Bueno, La documentación es muy amplia. La clave, digamos, un poco, no sé si ha seguido un poco las controversias o los comentarios que hay a partir del estreno, pues hay gente que dice que está muy bien documentada, historiadores vascos, que nosotros tuvimos a Gaisca, por ejemplo, que estuvo bueno, detrás, trabajando muy de la mano con Abel en un primer momento, ¿no? Pero hay otros historiadores, digamos, de otras tendencias que consideran que la serie, bueno, pues es una especie en fin, de libre acercamiento a una realidad que es otra, ¿no? Con lo cual, pasa lo que pasa mucho en este país, que la historia, depende de quién la mire, es una o es otra. Nosotros intentamos escarbar un poco en distintos lugares, es decir, leímos libros de una tendencia, leímos libros de otra tendencia para hacernos de alguna forma un mapa, ¿no?, de lo que pudo ser en ese momento pues ese acercamiento de esos jóvenes a dar el paso a hacer la lucha armada, ¿no? Con todo el respeto que siempre creo que tiene que tener un guionista y un autor cinematográfico o televisivo por sus personajes, independientemente de que sean más o menos simpáticos a su manera de pensar, pero son personajes y por lo tanto nosotros los tenemos que trabajar desde la empatía, tanto los que son de la banda terrorista como los que son represores, ¿no?, del franquismo. Ya te digo, un amplio abanico, a veces informaciones contradictorias las unas de las otras, buscando de alguna manera como los periodistas, o de alguna forma como los periodistas, nosotros hacemos ficción y no es el mismo tipo de trabajo, pero intentando buscar de alguna manera, pues eso, en algunas ocasiones con documentos de la época, con actas, bueno, en fin, esa fue un poco la manera. Sabiendo desde un primer momento que nos enfrentábamos a un material delicado porque, como ya te he comentado, en este país la ideología está muchas veces por encima de la historia, ¿no? O la delimita o la define de una manera. Entonces, bueno, pues sabiendo que nos íbamos a enfrentar con un material muy delicado, intentando ser respetuoso con él y, bueno, pues eso. Ahora ya es de los espectadores, ya es de la gente y cada cual puede pensar o puede opinar al respecto, ¿no? Con respecto a esto, a mí me ha sorprendido, ¿no?, algunas reacciones que incluso, ahora no recuerdo, creo que era lo Confidencial, que decía que había como un blanqueamiento de los terroristas. Es algo que me ha sorprendido porque realmente creo que habéis hecho un buen trabajo en evitar maniqueísmos, en poner un juicio moral sobre los personajes. Creo que hay cierta equidistancia, ¿no?, entre los dos bandos y eso está muy bien trabajado. Y tiene, bueno, es muy audaz realmente la serie porque te empatizas con un terrorista o con varios terroristas. Y no sé, yo creo que hay un equilibrio muy, muy ajustado. Por lo tanto, no entiendo las críticas. O sea, entiendo que a España nos gusta criticarlo todo, pero no entiendo las críticas en un producto así, que se ve la intencionalidad de buscar un contrapunte. Bueno, es lo que dice. Yo quiero decir, el hecho de que tú o muchas personas hagan un comentario como el que acabas de hacer, significa que lo que queríamos de alguna manera ese lugar en donde nos donde nos colocamos a contar se ve. Por lo tanto, también entiendo que cada uno es dueño de sus opiniones y evidentemente, como dices, tú haces una ficción y uno te dice te ponen notas. Una cosa que, por ejemplo, a mí me ha tocado descubrir en el paso del tiempo, cuando tienes ciertos años, de repente te ponen notas, ¿no? Vas al Film Affinity y te ponen 7,2 o 3,1. La misma movida es un 1 o un 10, ¿no? Y dices, bueno, pues esto es lo que hay. Entonces uno te llama blanqueador, otro te llama higienista, otro te llama hijo de puta. Bueno, pues es lo que hay. Yo ahí no entro. Yo siempre digo, una vez que la serie está hecha, es de la gente. Entonces la gente puede opinar y tal, no sé cómo decirte. Yo entiendo que detrás de algún tipo de tribuna o lo que sea puede ser relativamente fácil decir, no, se blanquea a ETA o es higiénica o tal. Entonces, bueno, pues vale. ¿Qué quieres que te diga yo?
ahí me parece, ya te digo, la opinión es libre y eso. Pero entiendo que el hecho de que lo que me has dicho y otra, mucha gente se haya manifestado de esa manera, para nosotros es suficiente, ¿no? Que bueno, por lo menos lo que pretendíamos, mucha gente lo ha visto, otra gente no lo ha visto, o a lo mejor nosotros no hemos conseguido el grado de justeza que nosotros pretendíamos, pero bueno. Sin desligarnos de todo con este tema, creo, por ejemplo, el personaje de Ana Castillo, yo lo entiendo como la brújula moral del relato, ¿no? Y queda muy bien explicado en ese bello final, ¿no? Que es el plano aéreo con un dron y la voz en off con una frase tan potente, bueno, con un diálogo tan potente, y encima es el círculo que enlaza con la entrada de la serie, o sea, con la primera secuencia, ¿no? ¿Podrías explicar un poco el rol de ese Bueno, personaje dentro del relato? el personaje de Chiqui, el que hace Ana tan estupendamente, es un personaje basado en la realidad, es un personaje, es decir, los personajes están todos basados en personajes reales, algunos aglutinan a más de un personaje real, pero digamos que no es un personaje inventado como en algún sitio he leído, ¿no? Como para equilibrar el elenco femenino, ¿no? Y bueno, pues no. En este caso, es verdad que en un primer momento las mujeres en ETA tuvieron muy poca presencia y tuvieron muy poca importancia. Era una sociedad, un grupo terrorista muy machista, ¿no? En algunas ocasiones incluso, bueno, se comentaba y se dice que algunas mujeres tenían que hacer de amantes de varios compañeros, ¿no? Porque, en fin. Pero en ese momento sí que había una chiqui que era pareja de Maxi, de otro miembro del grupo, y sí que esos dos personajes de repente tuvieron una evolución, digamos, se dieron pronto cuenta de lo que estaban haciendo, de lo que había pasado, ¿no? Es verdad que la mayoría del grupo que empieza la lucha armada, el gran núcleo, como pone en la serie en los títulos finales, después, una vez que muere Franco y que después de la amnistía, etcétera, etcétera, abandonan la lucha armada y o bien dejan la política del todo o bien entran en etapa político-militar que, bueno, evidencia su deseo de luchar con la política y no con las armas. Por lo tanto, había algo de eso. Pero ellos, digamos que fueron precursores y de repente está basado en un personaje real. No nos consta que ella verbalizase de esa manera ese texto ni nada parecido, pero digamos que esa postura vital que tomó el personaje real, pues de alguna forma nos parecía que podía de alguna manera permitir a través de la ficción, insisto, es una ficción, pues poder poner en su boca palabras como esa, ¿no? También intuyo, bueno, me corriges, cierta voluntad por priorizar la exploración psicológica de los personajes en lugar del marco histórico-social. O sea, que le dais más prioridad a entrar en las actitudes de los personajes que en el marco histórico, ¿no? No sé si es Sí, así. bueno, el marco histérico como es un contexto que está muy presente en la sociedad, un contexto no solo nacional, una sociedad que vive bajo una dictadura, sino internacional, una sociedad en los años 60 en el que hay muchos focos de conflicto, muchos focos de países que se liberan de un yugo exterior o incluso políticos, ¿no? Que va a desembocar en Europa en varios movimientos terroristas, ¿no? Está ETA aquí, está la Baader-Meinhof en Alemania, están las Brigadas Rojas en Italia, el IRA, que ya lleva tiempo en Irlanda, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que ese contexto existe y tal. Entonces, eso de alguna manera se cuenta en la serie. Es verdad que no con excesiva profundidad, porque también hay una distancia con la historia y quizás la serie se habría hecho demasiado, digamos, rúmbea, ¿no? Pesada o no sé cómo decirte. Y lo que nos interesaba precisamente es contar como un grupo de muchachos en ese contexto, ¿no? Intelectuales o no, porque algunos son intelectuales, otros son trabajadores, pero todos con una especie de necesidad de libertad, de desarrollarse en un mundo diferente al que tienen, entran dentro de una organización que en un primer momento no es una asociación terrorista y acaban dando un paso hacia la muerte que de repente genera una especie como de consecuencias y, bueno, inesperadas, entiendo, para ellos y para todos, ¿no? Que ha sido la pesadilla de ETA para después. Por lo tanto, en ese momento, cuando de alguna manera nos enfocamos en esa gente, creo que es muy importante que nos acerquemos a lo que estás hablando, la psicología de los personajes, ¿no? Cómo son o cómo podrían haber sido, ¿no? Porque de alguna manera son muy parecidos a lo que podrían haber sido muchos jóvenes.
Es decir, en un momento dado determinado en el que tienes una sociedad bueno, que te impide ser libre a todos los niveles, el hecho de reivindicar la libertad, digamos que es un estado natural. El hecho de que esa reivindicación de la libertad de repente se derive hacia un territorio, digamos, terrorífico como el que fue la banda terrorista ETA a partir del 77 sobre todo, pues yo creo que hace también importante que nosotros nos podamos detener en la letra pequeña de cómo es una persona. Porque al final también pasa en las películas, ¿no? Es decir, que de repente la gente se parece, los personajes se parecen a la gente y la gente es capaz de lo mejor y capaz de lo peor y lo tiene todo junto dentro. Entonces, digamos que los detonantes, lo que hacen que salga, que de repente Xavi dispare o no dispare, son todos tan leves, tan ligeros, tan azarosos en algunas ocasiones, que eso es lo que es muchas veces interesante de abordar, sin intentar hacer tesis, porque cuando te metes cuanto más te metes en la psicología de un personaje, menos aprehensible es, porque hay cada vez más facetas, cada vez es más pluridimensional, digamos, ¿no? Y por eso, digamos, interesante, porque dices, ¿cómo es posible que alguien con esa sensibilidad pueda hacer eso? Pues esa es la vida en la que nos movemos y eso es lo que nos interesa desde un primer momento, ¿no? ¿Está abierto el capó de atrás? Sí. Hijo de puta. ¿Qué hacemos, Xavi? No, no hace falta, Xavi. No hace falta. No hace falta. Le desarmamos, le metemos un tiro a la moto. Y nos vamos. Has trabajado en televisión, bueno, sobre todo en cine, pero también en televisión. Y te quería preguntar un poco los pros y contras de trabajar en televisión en un proyectos de esta envergadura, ¿eh? Mi generación, yo siempre he pensado, el cine es como la novela, ¿no? Digamos, la panacea, el arte mayor y tal. Pero es verdad que el visionado de distintas series te confronta con ese pensamiento. Cada vez se ven series mucho más poderosas, novelones maravillosos de 2000 páginas que dices, esto es una puta maravilla. Entonces, digamos que se está igualando, ¿no? ¿Te atreverías a dar algunas pistas sobre dónde puede ir la ficción post-COVID-19? ¿Por dónde van a ir los tiros? A nivel de historias, digo. A ver, a nivel de historias, yo me imagino que habrá una tendencia, es decir, a ver, habrá gente que quiera hacer películas sobre pandemias o series sobre pandemias. Yo creo que series sobre pandemias habrá una o dos. La gente se va a hartar. O sea, decir, ya estoy hasta los huevos de, en fin, yo no puedo besar a mi mujer y encima el de la tele tampoco puede besar. O sea, no sé cómo decirte. Yo creo que acabará siendo eh, hartando un poco a la gente. Lo que sí es verdad, y es muy interesante esto, y todavía no sabría muy bien decirte hacia dónde nos lleva, es que todo el cine o las series que aborden lo contemporáneo van a tener que estar llenas de gente con mascarilla, gente con guantes, gente con una distancia social. Entonces eso va a cambiar mucho las cosas. ¿Me explico? Es decir, eso vamos a tener que tenerlo en cuenta en las ficciones. La gente que estaba escribiendo una novela o escribiendo un guión contemporáneo sobre algo que estaría ocurriendo hipotéticamente en 2020-2021 va a tener que rehacer el guión desde el principio, porque todo es distinto. Y entonces eso todavía no tenemos todavía la distancia suficiente. No sabemos cuánto tiempo va a durar. Si va a ser, digamos, como un globo, como una guerra mundial, digamos que durante 4 años o 2 años o año y medio, de repente manchó o acaparó todo, o sea, hizo que el mundo viviera bajo una burbuja, o si va a ser una cosa más larga que va a cambiar realmente los hechos. El otro día vi un momento, nada, le entrevistaron, bueno, por lo mismo que estás haciendo tú con Zoom, hay una cosita, Antonio López, al gran pintor. Y entonces, creo que era en televisión española, la 1 y tal, el periodista le preguntaba si creía que de esto el hombre aprendería, ¿no? Si sacaríamos enseñanzas positivas, que yo veo que sobre todo muchos jóvenes piensan que eso va a ser así. El viejo maestro dijo, nada, no va a cambiar nada, vamos a seguir siendo igual de gilipollas y de mamones. Pues a lo mejor es así, ¿sabes? Es decir, que de repente y estamos viendo que la Tierra está respirando, ¿no? Es decir, nos está dando de lleno y la Tierra está tomando el sol. Y dice, mira,
no hay contaminación, aquí el mar no sé qué, tal. Dices, claro, es que lo estamos haciendo tan mal. Pero a nivel, volviendo a consecuencias de la pandemia en la ficción, yo creo que vamos a tener que tenerla en cuenta en todo lo que es contemporáneo. También hará que mucha gente vuelva sus ojos hacia atrás, precisamente para no enfrentarse con la pandemia, ¿no? Y luego las distopías. Efectivamente, yo creo que sí que habrá un momento de distopías que pueden ser mucho más interesantes que las distopías, porque esto es la distopía que de repente el cine o la literatura previa a nosotros estaba de alguna forma reflejando, ¿no? Es esta. Entonces, claro, las distopías a partir de ahora pueden ser incluso algunas como positivas, como optimistas, como hacia un mundo, digamos, realmente mejor, ¿no? Pero me interesa mucho, porque yo muchas veces me lo planteo, cómo vamos a poder contar una historia que pase en el 2020 o 2021, cómo vamos a poder meter el amor, la ternura, la persecución, no sé, es decir, imagínate, ¿no? Supongo que habrá, todavía no lo sabemos, pero algún crimen estará habiendo en estos tiempos, ¿no? Más allá de los terribles crímenes en casa, hombres que matan a sus esposas o lo que sea, pero habrá crímenes y tal. Entonces, cómo se investiga un crimen en tiempos de la pandemia? El detective, ¿cómo se mueve? ¿A dónde va? ¿Qué papelito tiene? ¿Va con mascarilla? ¿Le abren la puerta? ¿Cómo es eso, no? ¿Cómo es enamorarte de la enfermera que te ha atendido o el médico de la enfermera que se enamoran allí porque están dando la vida? Esas historias van a ser estupendas de contar, pero todavía no sabía muy bien cómo, ¿no? En Estados Unidos el rol del showrunner está muy bien definido, ¿no? Es como la figura creadora que tiene control sobre todas las áreas creativas, ¿no? Y esto puede implicar guión, puede implicar producción ejecutiva, incluso dirección de episodios. Y creo que en España es mucho más difuso, ¿no? La idea del showrunner, el rol del showrunner. Sí, yo creo que en España puede que haya alguno, seguramente hay 2 o 3 que están haciendo ese trabajo de esa manera, ¿no? Que intervienen en la elección de los directores, que intervienen en montaje, que tal y que cual. Yo en las producciones en las que yo he trabajado, digamos, sobre todo en Movistar todavía mantiene, digamos, y me parece estupendo, esa fidelidad en el director, confía en directores de cine que le dan su impronta a lo que hay. Y es verdad que ahí hay una especie de cosa que si la idea original, que si el creador, ahí a veces es muy divertido ver los títulos de crédito, ¿no? Creado por, ingeniosamente ideado por, idea original parida por, y dices, bueno, o sea, igual nos estamos poniendo un poquito nerviosos. Pero entiendo que eso también significa dineros. Es decir, tú tienes un contrato en el que apareces como productor ejecutivo, como guión, como idea original y encima como padre de la pantoja, pues entonces, bueno, lo pones, ¿no? A mí me parece que se nos va un poco, pero la idea del showrunner y tal, creo que en España probablemente los hay, quizás 2 o 3, estoy pensando en Espina, quizás, no sé, Olivares si hace algo parecido, Gabilondo, puede ser, pero no demasiados. Creo que hay mucha gente que sí que, yo creo que incluso se dan clases de showrunners, ¿no? Es decir, una charla de showrunners españoles, y dices, hostia, me gustaría mucho a ver cómo es eso, porque, quiero decir, que no sé si me lo creo mucho. Pero yo creo que acabará, de alguna forma, es una tendencia que viene de otros lados y si esa tendencia se ha consolidado, habrá una parte de la producción que se pueda consolidar en ese sentido. Yo, digamos que vengo, digamos, de un tiempo en que el guionista escribía para un director, para un productor, y entonces para mí eso es, sigue yendo a misa. Para mí el director sigue siendo muy importante. Sé que en las series es algo menos importante, pues quizás, pero al mismo tiempo creo que tiene un valor esencial, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, quizás sea una batalla perdida. Vale, y ya por último, ¿cuáles van a ser tus próximos proyectos? Hemos hablado de la serie Libertad, pero no sé si estás Bueno, trabajando. básicamente estamos, quiero decir que ya sabes que se suele decir, y yo creo en ello, que los proyectos que no están todavía acabados es mejor no aumentarlos. Digamos que nosotros hemos terminado, bueno, se ha terminado de rodar justo semana y media antes de todo este horror, o un par de semanas antes se terminó de rodar Libertad, con lo cual todo el material está en lata. Y entonces yo espero que, bueno, más pronto que tarde se pueda ver, finales de año quizás, bueno, no lo sé. Estamos preparando con Miguel Barros, que es co-guionista tanto de Gigantes como de Libertad conmigo, estamos preparando una posible segunda temporada que todavía no está de alguna forma
decidida del todo, pero estamos escribiendo algunos capítulos de esa segunda temporada de Libertad y bueno, y algunas cosas, ya te digo que es mejor no aumentar todavía porque están todavía en desarrollo, para otras cadenas o para otras, pero fundamentalmente televisión, series de televisión. En este momento es un poco lo que más llega